¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo top del universo Marvel. El día de hoy te traemos los 10 villanos más poderosos de She-Hulk. Número 10. Nicholas Trask. Conocido por ser el líder de una organización criminal en Los Ángeles, Nicholas Trask es sin duda un villano importante en la historia de Jennifer Walters, pues en cierto modo provocó la creación de She-Hulk, ya que el ataque por la defensa de un antiguo aliado de Trask obligó a Bruce Banner a cederle parte de su sangre a Jennifer, convirtiéndola eventualmente en la nueva Hulk. Dentro de sus características, Nicholas Trask no cuenta con superpoderes, pero sus habilidades de gángster lo convirtieron en un villano sumamente peligroso, pues es un hábil pistolero y manipulador de una variedad de serpientes, las cuales utiliza como mascotas para extraer su veneno. Eventualmente, Nicholas construyó la Silver Serpent, una serpiente mecánica creada a base de tecnología Stark que usó para drenar el petróleo de Roxxon y así poder comprar la compañía. Sin embargo, este plan lo llevó a su enfrentamiento final con She-Hulk, quien golpeó al robot con mucha fuerza, al grado de provocar un mal funcionamiento, enviando a Trask a las profundidades de la Tierra y a su presunta muerte. Debido a esto último y a que solo es un humano sin superpoderes, puede que Nicholas Trask no sea suficiente ni siquiera para este puesto, pero dispone de él por el simple hecho de que fue responsable de la creación de She-Hulk. Número 9. Clockwise. Proveniente de la Tierra 6023, Clockwise fue un viajero del tiempo que tuvo su único encuentro con She-Hulk en el número 3 de su segundo volumen. En esta historia, Clockwise se encontraba en medio de una batalla con los héroes Southpaw y Kid Globe, cuando la ABT teletransportó a Southpaw para que pudiera defender a She-Hulk 616 en un juicio temporal. Intrigado por la marca de tiempo dejada por la teletransportación, el villano se fijó en su frecuencia y siguió a Southpaw hasta la base de la ABT, donde utilizó su proyector de hologramas para adoptar la apariencia de uno de los jueces. Mientras observaba la decisión de eliminar a Jennifer con el cañón retroactivo, Clockwise se apoderó de este artefacto y comenzó a borrar a varios héroes de la existencia, incluyendo a varios miembros de la ABT. Aunque She-Hulk logró detenerlo eventualmente con la ayuda de Southpaw, esta fue la única aparición de Clockwise y jamás se volvió a saber de él en los cómics. Sin embargo, sus habilidades para viajar en el tiempo lo convierten en un villano formidable, por lo que definitivamente merece un lugar en este video. Número 8. Última. Teniendo uno de los mejores desarrollos de personaje, Última se ha convertido en una adversaria importante para Jennifer Walters desde su debut en el número 9 de Savage She-Hulk. En este cómic, la villana fue presentada como la hija de Jack Workman, un ex editor de diccionarios que ocupó su habilidad con las palabras para crear su propio culto. Debido al constante entrenamiento físico que tuvo desde muy joven, Última actuó como figura de admiración en el culto hasta que el miembro conocido como Randolph Harrison decidió abandonarlo, pues al estar enamorada de él y al saber que Jennifer Walters lo estaba ayudando legalmente, ocupó sus habilidades para enfrentarse a She-Hulk en un par de ocasiones, mismas que la dejaron paralítica por un auto que She-Hulk soltó accidentalmente. A pesar de que Última logró recuperarse, este fue su encuentro final con la heroína y solo regresó a los cómics para tender una emboscada contra la Antorcha Humana y la Mole. Sin embargo, ella se merece un lugar en este video por el simple hecho de haber sido la primera villana en enfrentarse cuerpo a cuerpo a She-Hulk. Número 7. Robbie Thursday. Conocida también como Thursday Robinstein, este personaje debutó en los cómics como parte de los Headmen, un equipo de villanos ávidos de poder que se enfrentaron a los Defensores en varias ocasiones. Tras dichos enfrentamientos contra los Defensores, Thursday y el resto de los Headmen conspiraron en contra de She-Hulk cuando los villanos clonaron su cuerpo para unirlo con la cabeza de uno de los miembros. Sin embargo, este plan llegó a los oídos de Spider-Man, por lo que ayudó a She-Hulk a escapar y juntos derrotaron a los Headmen. Eventualmente, Thursday regresó a su vida de crimen junto a su equipo de villanos, aunque fue en su mayoría en eventos independientes a She-Hulk. Sin embargo, sus poderes y habilidades son los que la hacen merecedora de un lugar en este video, pues la masa esférica que fue reemplazada por su cabeza puede alterar su forma para producir tentáculos, disparar proyectiles e incluso ráfagas de energía, unas características que no se determinaron en los villanos anteriores. Número 6. Behemoth.
Conocido también como Manfred Holler y el Hombre Elefante, Behemoth debutó en el número 17 de la primera serie de She-Hulk. En esta historia, Manfred fue presentado como un exitoso ingeniero en hidráulica que creó una poderosa armadura con forma de elefante que le permitiría al usuario explorar zonas hostiles. Con el fin de ganar publicidad para su traje, el Hombre Elefante eventualmente se enfrentó a She-Hulk, quien en ese momento se encontraba prófuga de la justicia debido a un supuesto asesinato que se había cometido en el pasado. Sin embargo, conforme fue avanzando la historia, Jennifer fue declarada inocente y derrotó al Hombre Elefante. Tras este acontecimiento, She-Hulk no volvió a saber de Manfred en mucho tiempo, ya que este fue descubierto con delitos en el mercado negro y escapó a la ciudad de Tombuctú, donde encontró un fragmento de la gema Cyttorak que distorsionó su mente y se transformó en el paquidermo Behemoth. Posteriormente, el villano regresó a Estados Unidos para buscar venganza en contra de She-Hulk, pero sería derrotado por ella y sus aliadas, las Lady Liberators. A pesar de que Behemoth demostró cierta ventaja con She-Hulk desde el principio y de que después mejoró sus habilidades con la gema Cyttorak, el villano eventualmente terminaría siendo derrotado por Jennifer en la mayoría de sus encuentros, por lo que solo es digno del sexto puesto. Número 5. Unum. Apareciendo por única ocasión en el cómic independiente She-Hulk Cosmic Collision, Unum fue creada por la descendencia de Eternidad conocida como Enmity, quien la estableció a través de ejércitos derrotados de Dormammu con el objetivo de destruir a todos los héroes del universo, empezando por las mujeres. Tras haber matado a varias heroínas, Unum eventualmente llegó a la Tierra, donde se enfrentó a She-Hulk y la Skrull Jacinda para seguir cumpliendo su objetivo. Sin embargo, Jennifer y Jacinda enseguida fueron capturadas por el coleccionista junto a otras heroínas del universo que incluyeron a las Guardianas de la Galaxia, para protegerlas del exterminio a manos de Unum. Siguiéndolas hasta el mundo de Tivan, la villana comenzó a luchar contra él hasta que las diversas heroínas capturadas se unieron a la batalla, donde She-Hulk y Mantis descubren que Enmity estaba usando a Unum como peona para divertirse. Finalmente, Jennifer logró convencer a la villana de esto último y destruyó el cuerpo físico que su creadora había tornado, así como acabar con ella misma en el proceso. Teniendo en cuenta que fue creada a partir de ejércitos caídos de Dormammu y de que fue capaz de aniquilar a varias heroínas, es posible que Unum sea merecedora de un lugar más alto en el video, pero la situamos en el quinto puesto debido a que solo tuvo una aparición en los cómics. Número 4. Volcana. Conocida también como Marsha Rosenberg, el origen de Volcana está conectado con el de Titania, una de las villanas más icónicas de She-Hulk que también mencionaremos más adelante. Dicho origen se remonta en los suburbios de Denver, Colorado, donde Marsha empezó una buena amistad con Titania debido a que ambas eran discriminadas por su aspecto físico. Sin embargo, esto último terminó cuando se detonaron las guerras secretas de 1984, ya que el Dr. Doom reclutó a ambas para ampliar su ejército de villanos y las dotó de superpoderes, los cuales, en el caso de Marsha, consistieron en modificar su cuerpo genéticamente para obtener la capacidad de transformarse en lava fundida, permitiéndole adoptar el nombre de Volcana. De este modo, Marsha se enfrentó eventualmente a She-Hulk en la guerra de Battleworld, aunque una vez acabado el conflicto, decidió abandonar su vida de villana e intentó vivir una vida pacífica con el Hombre Molécula. Sin embargo, esto último no duraría mucho tiempo, ya que Volcana a menudo se encontraba ayudando a otros con sus habilidades, incluyendo a los Vengadores y a los Cuatro Fantásticos en algunas ocasiones. A pesar de que al principio juró abandonar su vida de villana, con el paso de los años, Marsha regresó a estas costumbres al lado de su antigua amiga Titania para luchar en contra de She-Hulk, pues el villano Nightwatch las contrató para mantener a Jennifer alejada de unos documentos que lo incriminaban en un asesinato. Aunque su trayectoria en los cómics ha dado diferentes giros entre heroína y villana, sus habilidades volcánicas son las que la hacen digna de este puesto, ya que desde su primer encuentro con She-Hulk provocaron un daño severo en la heroína hasta el grado de requerir curación externa, algo que no se ha visto con los villanos anteriores. Número 3. Titania. Conocida también como Mary McFerran, Titania es sin duda la mayor rival de She-Hulk en los cómics.
Tal y como se mencionó anteriormente, el origen de Titania está relacionado con el de su amiga Volcana y las guerras secretas de 1984, cuando el Dr. Doom las reclutó a ambas para ampliar su ejército de villanos y las dotó de superpoderes, los cuales en el caso de Mary también consistieron en modificar su cuerpo genéticamente, pero fue para obtener una mayor altura y fuerza sobrehumana que le hicieron adoptar el nombre de Titania. Posteriormente, Titania se enfrentó a She-Hulk en la guerra de Battleworld, donde lamentablemente descubrió que no era la mujer más fuerte del planeta como ella pensaba, por lo que después dedicó su vida a entrenar para demostrar lo contrario. De este modo, Mary se enfrentó a Jennifer en varias ocasiones, destacando en la culminación de She-Hulk Volumen 1, cuando Titania obtuvo la gema del poder y demostró una mayor ventaja contra Jennifer. Sin embargo, la empoderada villana enseguida fue derrotada por un engaño de Jennifer y el cambiaformas Ditto, el cual le hizo creer que había matado a She-Hulk en este segundo encuentro. A pesar de que Titania no tiene poderes como los de Volcana, o de que no es lo suficientemente fuerte para exterminar heroínas como lo hizo Unum, su extensa rivalidad con She-Hulk es la que nos hace ubicarla en este puesto, algo que sin duda esperamos ver a lo largo de la serie de Disney+. Número 2. El hombre absorbente. Conocido también como Carl Creel, el hombre absorbente debutó en los cómics en el número 1 de Daredevil, pero no fue hasta el número 114 de Journey into Mystery que recibió el poder de absorber cualquier material físico tras beber una pócima asgardiana que le dio Loki para participar en un plan en contra de Thor. Con el paso de los años, el hombre absorbente fue combatiendo a diversos héroes para absorber sus habilidades y eventualmente contrajo matrimonio con Titania, lo cual le permitió encontrarse con Jennifer Walters en varias ocasiones. Una de ellas ocurrió en el volumen 2 de She-Hulk, cuando Creel se enfrentó a Jennifer con el fin de impedir que ella y la Skrull Jacinda encarcelaran a su primo Highlight. Eventualmente el conflicto fue llevado a un centro comercial de la ciudad, donde Creel absorbió desde objetos como juguetes hasta las propiedades físicas de un tiburón para derrotar a Jennifer. Sin embargo, la batalla terminó cuando Jacinda lanzó a la pequeña Titania con el tiburón que Carl había asimilado y provocó que el villano perdiera la concentración al grado de disiparse con el agua de manera involuntaria. Teniendo en cuenta el alcance ilimitado de sus poderes, es posible que el hombre absorbente sea el villano más poderoso de She-Hulk, pero lo ubicamos en el segundo puesto debido a que ha demostrado ser poco inteligente con sus habilidades. Antes de pasar al siguiente puesto, si te está gustando el video, te invitamos a que le des like. De igual forma, si aún no nos sigues, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Dicho esto, pasemos al siguiente puesto. Número 1. Abominación. Debutando en los cómics como un espía de la KGB en 1967, Emil Blonsky se convirtió eventualmente en Abominación tras exponerse a una mayor cantidad de la misma radiación gamma que transformó a Bruce Banner en Hulk. De este modo, Blonsky obtuvo habilidades similares a las de Banner, por lo que tendría varios encuentros con Hulk a través del paso de los años. Sin embargo, cuando el gigante verde se encontró fuera de su alcance, se enfrentó a su versión femenina en un par de ocasiones. La primera fue durante el anual 23 de Amazing Spider-Man, cuando Peter y Jennifer se enfrentaron a un desenfrenado Abominación que eventualmente fue detenido tras ser incendiado por un camión de combustible Roxxon que fue arrojado por la heroína. El segundo encuentro fue en el volumen 2 de She-Hulk durante los eventos de Planet Hulk, cuando una Jennifer recién ingresada a los agentes de S.H.I.E.L.D. detuvo a Blonsky por un ataque ocasionado en la ciudad de Reno, Nevada. A pesar de sus escasas apariciones con She-Hulk, Abominación es sin duda el villano más poderoso de la heroína, pues además de haber obtenido habilidades originales desde el principio, su conexión con los rayos gamma lo ha convertido recientemente en un individuo demasiado peligroso. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides seguir viendo la serie de She-Hulk a través de Disney Plus y suscríbete para más contenido del universo Marvel. Te agradecemos por ver este video y nos vemos en la próxima.